Que tus alimentos sean tus remedios y que tus remedios sean los alimentos. Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, cáncer, problemas de circulación, trombosis, alteraciones en la memoria como la demencia, son solamente algunas de las enfermedades que consumir ajo todos los días puede ayudar a prevenir e incluso tratar. Consumir ajo evita muertes, de hecho funciona como un medicamento, pero de forma natural. Tiene su dosis diaria, tiene sus efectos adversos que te los voy a contar. Existen maneras de consumirlo para aprovechar al máximo sus beneficios. Y por eso, hoy te voy a responder las preguntas más frecuentes que mis pacientes me hacen sobre su uso terapéutico. Les cuento que analizamos una cantidad inmensa de información científica y hoy les quiero mostrar en pocos minutos los efectos inmediatos del ajo en tu cuerpo, qué pasa con tus órganos cuando lo comes, corazón, estómago, circulación, cómo el ajo reduce los síntomas crónicos y evita las muertes. Y como cereza de la torta, te voy a contar un gran secreto para poder activar sus componentes y cómo prepararlo en tus comidas para evitar que se corte su efecto. ¿Cuántos dientes tenés que comer por día? Y si sos una persona que le hace mal el ajo, te voy a contar unos tips para evitar aquellos efectos no deseados. Fíjense, cuando lo consumimos, sus sustancias se van a absorber y van a circular en nuestra sangre. Una de ellas, y la más importante, se llama alicina y va a actuar en nuestros órganos de la siguiente manera. Por un lado, baja la presión arterial. Dentro de tus vasos sanguíneos, sus componentes interactúan con nuestras células, por ejemplo, con los glóbulos rojos de nuestra sangre. Esto hace que se produzcan sustancias que van a relajar las paredes de las arterias. Entonces, unas horas después de consumirlo, vas a notar que tu presión arterial sistólica, es decir, la máxima, disminuye levemente. Comer ajo todos los días le facilita a tu propio cuerpo controlar la presión. Y a largo plazo, esto puede reducir el riesgo de las complicaciones que tiene la hipertensión arterial, como los infartos o ataques cardíacos, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca. Pero acá hay dos aclaraciones muy importantes que les quiero hacer. Primero, vos podés ser hipertenso o hipertensa y no saberlo, ya que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Muchos descubren que tienen este problema cuando consultan por algún otro motivo o cuando ya es demasiado tarde. Segundo, el ajo ayuda, pero no hace milagros. Entonces, nunca dejes de tomar los remedios para la presión o para el corazón que tu médico te indicó. Y fíjate esto, el ajo mejora tu circulación, hace que la sangre fluya por tus vasos de manera más organizada, más libremente. Y al mismo tiempo hace que tus plaquetas, que son las células que cuando se agrupan forman los trombos o coágulos sanguíneos, funcionen mejor y se adhieran o se agrupen menos entre ellas. Esto reduce el riesgo de trombosis y es muy importante. Una de las principales causas de muertes en pacientes que están internados en el hospital es la trombosis o la embolia de pulmón. ¿Y qué ocurre en tu cuerpo cuando tenés una trombosis o un tromboembolismo? Bueno, inicialmente se forma un coágulo en el sistema venoso profundo de tus piernas. Y en algunos casos, un pedazo de este trombo o coágulo se desprende y viaja por tu torrente sanguíneo hasta las arterias de tu pulmón, haciendo que éstas se tapen. En ese momento, tanto tu pulmón como tu corazón pueden fallar y se produce un colapso circulatorio, llevando al paciente al shock y a la muerte en algunas ocasiones. Al mismo tiempo, los trombos pueden formarse en las arterias de tu corazón, causando infartos, o en las arterias de tu cerebro, causando accidente cerebrovascular. De nuevo, el ajo no hace milagros, pero consumirlo todos los días reduce el riesgo de tener trombosis. Entonces, complementar tu vida saludable, ejercitarse, caminar por lo menos 5.000 pasos todos los días, mantener una alimentación antiinflamatoria, hace que vivas más y mejor. Por otro lado, algunos estudios mostraron que consumirlo todos los días tiene efectos antitumorales o anticancerígenos. Los antioxidantes que contienen y el selenio ayudan a neutralizar unas sustancias tóxicas que nosotros producimos en nuestro cuerpo todos los días, llamados radicales libres, que son sustancias oxidantes, dañan nuestro ADN.
y son responsables por varias enfermedades, como el cáncer, el envejecimiento, que si bien no es una enfermedad, lleva o aumenta el riesgo de tener varias enfermedades, sobre todo el envejecimiento no saludable. Los radicales libres también producen inflamación crónica, demencia. En los estudios se vio que quienes consumían ajo todos los días tenían menos riesgo de desarrollar cáncer de boca, de garganta, de pulmón, de intestino, de esófago, de próstata. Si bien los estudios son pequeños y aún falta confirmar en los humanos, todo apunta a que esto es muy posible. Pero una de las cosas que más me sorprendió es que todos estos efectos aumentan aún más al conocer este secreto. Tenemos que saber cómo activar una sustancia que se encuentra dentro de él, que es la alicina, y responsable por la gran mayoría de sus beneficios. Es decir, no basta solamente con comer ajo, hay que saber cómo prepararlo, como si fuera un medicamento. Y la forma es muy simple. Antes de consumirlo, debes machacarlo o cortarlo o molerlo. Lo importante es romperlo, es hacer, digamos, que los compartimientos que tienen dentro esta sustancia se mezclen, se rompan. Y antes de comerlo, déjalo reposar por 3 a 5 minutos para que estas sustancias se activen por completo. Lo ideal es comerlo crudo, como si fuera un remedio con un vaso de agua. Pero ¿qué pasa si te cae pesado al estómago consumirlo de esta forma? Bueno, nosotros sabemos que la alicina y otro de sus componentes puede irritar la pared del estómago y del intestino. Si tienes este problema, evita comerlo en ayunas, mezcla con algún otro alimento. O puedes cocinarlo, pero que no sea por más de 30 minutos y como máximo a 60 grados. Le puedes colocar un chorrito de aceite de oliva, pero no lo calientes demasiado para que no se corte su efecto, ya que aplicar calor puede inhibir sus propiedades medicinales al destruir la alicina. Otra forma de evitar que te caiga mal es esconderlo dentro de otros alimentos. Por ejemplo, mezclarlo con aguacate o con alguna ensalada que te guste. Y ahí va otro gran consejo. Si te gusta utilizarlo en salsas, por ejemplo, coloca el ajo en los últimos minutos, cuando el plato ya esté casi listo. Pero fíjate esto que importante, ¿qué hay sobre sus efectos antiinflamatorios? Fatiga, cansancio crónico, dolores en las articulaciones o en los músculos, incluso el mal humor, pueden ser producidos simplemente porque nuestro organismo está crónicamente inflamado. Un estudio pequeño hecho en Harvard mostró que quienes consumen ajo todos los días tienen una disminución de los marcadores de inflamación en su sangre. En este caso, mujeres con artritis que participaron de este estudio reportaron una mejoría importante del dolor, de la hinchazón de las articulaciones y principalmente de la fatiga. ¿El ajo puede bajar el colesterol? Sí, la alicina tiene un poder para reducir los niveles de LDL, el colesterol malo. Esto, sumado a su efecto antioxidante y su efecto sobre la circulación sanguínea, disminuye el riesgo de formar placas de ateroma o aterosclerosis. En palabras simples, el ajo ayuda a limpiar tus arterias. La aterosclerosis es la causa número 1 de infartos en el mundo. Además, consumirlo puede mejorar la función de tu cerebro. Los antioxidantes y otras sustancias que contienen hacen que tus neuronas se comuniquen mejor unas con otras. Esto ayuda a prevenir enfermedades que causan demencia, como el Alzheimer. ¿El ajo ayuda a que reduzcas de peso? La respuesta es sí. Consumirlo todos los días estimula la proliferación de bacterias buenas en tu intestino. Y esto es importantísimo porque son estas las bacterias que se comunican con las células que forman parte de la pared de tu intestino. A su vez, esto genera una comunicación con los órganos internos. Está todo conectado en nuestro cuerpo. De esta forma, consumir ajo puede acelerar la quema de grasas. Incluso estimula la formación y el crecimiento de células grasas que son menos dañinas, menos inflamatorias. Esto tiene un impresionante efecto sobre la diabetes, la resistencia a la insulina, la prediabetes y la propia obesidad. Ahora, ¿cuántos ajos debes comer por día para tener estos efectos? Bueno, se recomienda entre 1 a 2 dientes de ajos diariamente. Idealmente crudo, como te mencioné anteriormente. Y muchos me preguntan, ¿el ajo es realmente bueno para todos o hay gente que no puede consumirlos? ¿Cuáles son sus efectos secundarios?
Bueno, esto depende de cada organismo. Como les dije anteriormente, lo más frecuente es que cuando se lo consume crudo, sobre todo en ayunas, genera un poco de irritación gástrica, flatulencia, hinchazo estomacal, sensación de mala digestión, a algunos le puede producir diarrea. Y para disminuir esto, sigue los consejos que te conté. Evita comerlo en ayunas, intenta mezclarlo o esconderlo con algunos otros alimentos o caliéntalo un poco a menos de 60 grados y por menos de 3 minutos. Pero presta mucha atención, como el ajo tiene propiedades para impedir la formación de coágulos, trombos. Si sos una persona que usa anticoagulantes, consulta siempre con tu médico y tu nutricionista para ver si puedes consumirlos en esta dosis que te mostré, ya que podría aumentar el riesgo de sangrados. Siguiendo la misma lógica, si vas a hacer una cirugía, es mejor no consumir ajo por lo menos 10 días antes, para no sangrar más durante el procedimiento. Y cuidado con aplicarse pasta de ajo puro en la piel. Hay gente que lo usa como antiinflamatorio en las heridas o en las articulaciones inflamadas. Mucho cuidado con esto. Si compras una crema a base de ajo que sea dermatológicamente testeada, es decir, que esté autorizada para la venta, cuidado con las fórmulas caseras porque pueden irritar la piel y causar quemaduras químicas. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Y te quería pedir una cosa importantísima. Compartí este video en tus grupos, déjanos like, escribinos un comentario. Es esto lo que nos ayuda a seguir creciendo y permite que podamos seguir haciendo estos materiales. Nos vemos muy pronto. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.